Luciano, adelante. Bueno, buenas noches a todas y todos los presentes. Nos toca ser la última mesa de este congreso, que fue muy interesante, muy rico, y del que nos llevamos un montón de conclusiones y conceptos muy interesantes que después pasaremos a referirnos a eso. La multisectorial que conformamos cuando nos iniciamos hace 3 años, los problemas que teníamos eran unos relativos a, en un contexto productivo, teníamos problemas a veces de discusiones salariales, a veces de conflictos específicos, discutíamos condiciones de trabajo. Este tiempo después, 3 años después, los problemas claramente son otros, mucho más espesos, podría decirse, y lo que se ve amenazado es el trabajo y el mundo del trabajo. Cuando la multisectorial tiene una mesa gremial específica en la que estamos con los compañeros actores, con los compañeros de SUTEP, de SATSAID, con los músicos, cuando con el compañero secretario de Cultura de Torino, de SATSAID, decidimos un poco sobre de qué se iba a tratar esta mesa, pensamos en dar una visión sobre cuál es la problemática actual, y para eso convocamos a quienes me acompañan, hombres del mundo del trabajo, legisladores también. Y a la vez lo que les vamos a proponer es no solamente dar una visión, sino también pensar algunas alternativas, es decir, ¿qué hacemos? No solamente cómo estamos, que es un poco, lo tenemos todos hoy bastante claro, sino también qué alternativas, qué propuestas y qué estrategias podemos adoptar para avanzar en estos tiempos tan complejos. Así que les voy a proponer, no sé si en este sentido o en este sentido, como ustedes prefieran, no sé, Horacio, si o lo hacemos en esta dirección. No, me da lo mismo. Bueno, adelante entonces. Estás jugando a San Lorenzo y estoy acá, yo, así que ¿Qué va a hacer? Bueno, qué difícil, ¿no? Porque la verdad que estamos batallando demasiado, con mucha conflictividad, ¿no? Todo el año hemos tenido una conflictividad laboral, todo el mundo lo ve, lo sabe, y a veces uno no puede pensar lo que acaba de decir el compañero, de pensar alternativas, ¿no? Para ver cómo generar algún debate, alguna alternativa para mejorar la producción, para mejorar el trabajo, y se hace difícil cuando uno está atajando problemas todos los días, ¿no? Y problemas de toda naturaleza. Para nosotros los problemas principales, el trabajo, la cantidad de empresas que están en convocatoria de acreedores, con grados de conflictividades serias, la cantidad de pequeñas empresas que han cerrado. O sea, tenemos un debate intenso de cómo está la producción, ¿no? Creo que el debate ha sido intenso, por lo que he estado un rato a la tarde escuchando. Hay 3 o 4 ítems que reflejan cómo está el sector, ¿no? Y hacia dónde es el objetivo de este gobierno de llevar la actividad, ¿no? O sea, hay 2 o 3 temas que son realmente importantes. Creo que coincidí con Daniel Filmu en lo que dijo anteriormente, me parece que es el correlato, ¿no? De todo lo que se ha hecho en el pasado y de cómo afrontar el tema de medios y cultura, ¿no? en la actualidad. Pero hay 2 ítems que son fundamentales. Primero, que el debate me parece que hoy pasa por la ley corta, que es otra cosa más de este gobierno, ¿no? Que cuando dice algo y hace otra cosa, ¿no? O sea, todos sabemos que su primer acto de gobierno fue con la ley de medios. Al otro día nomás que asumió fue atacar la ley de medios, derogar las cosas que realmente eran importantes para esa ley y que generaban trabajo, porque la ley de medios fue para dar diversidad, pero también para generar trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó lo que es la concentración,
O sea, que se empezó a profundizar la concentración. Y yo recuerdo plenamente lo que dijeron todos los actores del ENACOM, o lo que nos pasó con algunos diputados de Cambiemos, cuando decían, bueno, ahora vamos a debatir lo que queremos, que es la ley de la convergencia, una ley convergente, donde vamos a atacar toda la problemática de Internet y vamos a atacar la problemática de contenidos y medios. ¿Alguien lo vio? La salida fue un decreto, y después del decreto aparece rápidamente, raramente, sin saber las alternativas o consultar a los actores de la actividad, la ley corta. Una ley corta que entra, que todos pensábamos que no iba a haber ley, ni corta, ni larga, ni nada, o sea que íbamos a seguir con los decretos, pero esa ley corta trajo aparejado 2 o 3 ítems que son realmente, primero el tratamiento que se hace rápido de ingreso al Senado, que demanda algún compromiso, ¿no? Porque se hace a las apuradas para cuando llega el presidente de España, Rajoy. Eso habla a las claras de los compromisos que tenía el gobierno con algunos sectores de las telecomunicaciones, y cómo permitía algunas cosas que van en desmedro de todo lo que dijo Daniel Filmus, que es la penetración cultural, que es la aplicación de los satélites, la apertura de los satélites, y la concentración de las telecomunicaciones en pocos grupos, que va a tender a eso. Y todos sabemos lo que pasa cuando hay concentración. O sea, cuando hay concentración ya no solo mediática, sino de todas las telecomunicaciones, que aparentemente vamos camino hacia 3 grandes grupos, eso va en desmedro de todas las pymes del sector. Y si algo sabemos los trabajadores, que lo que nos genera trabajo son las pymes. O sea, nosotros como gremio hemos crecido a través de la cantidad de empresas, 650, 700 empresas que tenemos en el país, que generan trabajo, tanto en los cables, en los contenidos, Internet. Y esta ley, ¿qué hace? Profundiza esa monopolización de las telecomunicaciones, ¿no? Y esa profundización de las telecomunicaciones también va en profundización de los contenidos y de la producción. Cuando uno analiza del último congreso que hicimos de la multisectorial, que ha pasado a través del 2017 y el 2018, empieza a ver que todas las pymes del sector han desaparecido, que eran las que estaban haciendo contenidos, obviamente con un Estado que proveía a través de subsidios. Y uno analiza un poco lo que ha pasado en el mundo y cómo están algunos países. Acá se habló mucho del Brasil, de los contenidos de Brasil y cómo produce Francia también a través de los subsidios. Y yo traigo un ejemplo que realmente lo hemos estado estudiando y habla de lo que el Estado hace, que es Canadá. Canadá hoy tiene el 100% de empleo en medios de comunicación y de producción audiovisual. Y cuando uno se mete en Netflix y empieza a mirar un poco cómo son las producciones, la mayoría de los productos le ha robado una cantidad de productos a Hollywood. ¿Y por qué es eso? Porque el Estado está compenetrado en la producción y en los subsidios de los contenidos y de las producciones. Y cada estado, uno va a Vancouver, va a Toronto, analiza cómo cada estado de Canadá produce y cuáles son los incentivos, y realmente es muy llamativo lo que ha producido con esa cantidad de incentivos y lo que genera en riqueza para el país. Porque uno explica, nos hemos estado en algunos congresos con los canadienses que nos explican cómo es el pleno empleo y cómo vuelve esa riqueza al Estado nacional, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos había empezado a pasar en el país con la cantidad de productoras y de subsidios que daban a través del INCA, a través del Ministerio de Planificación, a través de las universidades? Todo eso desapareció. Y al desaparecer todo eso, termina desapareciendo la producción y termina desapareciendo la cantidad de pymes que se habían creado. Y hoy vemos que esta ley o la internacionalización, hemos asistido a 2 o 3 ventas, sobre todo algunas empresas grandes, como Telefe, que pasa de una empresa a una multinacional como es Viacom, y concentra los contenidos. Tenemos la producción concentrada en Telefe, en Polka, y si vemos 1 o 2 más por ahí que andan dando vueltas y no hay más nada. No hay más nada. O sea, hemos perdido cantidad de trabajadores, cantidad de pequeñas empresas, y la producción de contenido
viene desapareciendo. Nos prometieron varias cosas a través de la multisectorial que estamos tratando con los proyectos, pero también a través de algunos decretos que no funciona la cuota de pantalla como tiene que funcionar, que es lo que realmente nos tendría que traer el trabajo, y no funciona el subsidio, porque hoy lo hemos debatido acá con el Inca, y no está la rueda que tiene que girar para esa producción. O sea, la producción de contenido tiene que ser una rueda con incentivos, y paralelamente lo que se habla de toda la invasión de tiras extranjeras, y que a veces uno dice que son los ratings, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar de cómo se da esa invasión de latas, que obviamente entran a través de dumping re baratas, y se hace difícil la producción porque uno compra, una empresa multinacional compra una lata turca y la compra a 2,50 mangos porque ya fue vendida a todo el mundo. Pero sin embargo nosotros estamos dando los ejemplos que la producción nacional realmente es importante, y a veces cuando uno ve el marginal que está midiendo 10 puntos en la televisión pública, entonces dice, pucha viejo, ¿qué nos pasa? Que no podemos producir. Uno ve que alguna cosa que hace Polka, hace Telefe, funcionan, que son locales. Bueno, faltan los incentivos, falta el trabajo del Estado Nacional y falta la política gubernamental como para dirigir y no dejar todo librado a la libertad de mercado. El problema es que acá dejan todo librado a la libertad de mercado y no hay objetivos de producción. Uno va al Ministerio de Producción, nos hemos reunido con el Ministerio de Producción, y te miran como diciendo, ¿qué necesitan del Estado? El Estado no está para eso. O sea, es un tema ideológico lo que estamos viviendo. O sea, pasa por ahí. Cuando escuchamos a algunos de los oradores, y Daniel lo ha explicado muy claro, cuando vos tenés objetivos ideológicos, que el Estado tiene presencia, vamos con un objetivo de país para un lado. Y hoy, muchachos, lamentablemente, es la libertad de mercado lo que manda. Si el negocio sirve, funciona, entonces va para adelante. Y si no, cualquier empresa pyme, hablo de empresa de contenido, pero cualquier empresa de cualquier actividad, va al Ministerio de Producción y cualquier funcionario le dice, bueno, si el negocio no te va, cerrá. Esta es la respuesta que vos tenés del gobierno nacional. Entonces, es un problema ideológico. Y si no es negocio, no hay nada que funcione. Pasa lisa y llanamente por ahí. Cuando hablamos de la ley corta y la preocupación que nosotros trabajamos mucho en el Senado para producirle cambios, porque la ley tenía una modalidad rápida, que era habilitar rápidamente los satélites. ¿Para qué habilitan rápidamente los satélites? Para que Claro y Telefónica puedan hacer televisión obviando el decreto, el 263 creo que era, el 263, que obligaba a todas las cableras y a las telefónicas a hacer televisión por vínculo físico. ¿Eso que las obliga? Las obliga a invertir, las obliga a poner fibra óptica, las obliga a producir trabajo. Al voltear el vínculo físico y a entrar los satélites, Claro y Telefónica tienen satélite, te mandan la antenita al supermercado y te hacen la instalación, la autoinstalación de la antena, y te liberan todos los contenidos. Porque tampoco tenemos regulación de los contenidos en los satélites. Entonces, cuando hablamos de penetración cultural, está claro lo que es la ley corta. Esa es la penetración cultural por excelencia. Porque a la apertura de los satélites y no tener regulación de los contenidos que van a entrar por los satélites, entonces yo me pregunto, vamos a cualquier pueblito de Jujuy o de cualquier lugar del país, cuando estén esos satélites, ahí no va a haber ni producción local, no va a haber noticiero local, no va a haber nada, muchachos. Es más, los compañeros diputados, cuando le quieren hacer una nota, le van a tener que pedir permiso al LIM en México, porque no va a haber nada local. Si avanza esta ley como estaba proyectada, es la de regulación total del mercado. Y la regulación total del mercado es para los grandes grupos concentrados nacionales e internacionales. Entonces queda en pocas manos y adiós con la producción local de contenido, de cualquier tipo. Por otro lado, el que tenga la voluntad de tener algún canal local o que quiera hacer como o un canal público provincial, tampoco va a poder subir al satélite, porque le van a decir lo que le dice DirecTV hoy, que no se puede porque la tecnología no lo permite, y la poca que le han regulado a DirecTV para que suba canales locales no lo han hecho.
Ahora están ahí en una regulación con el ENACON tratando de que DirecTV suba algunos canales locales. Bueno, esta es la penetración cultural, muchachos, nos vamos a quedar... cuando hablamos de penetración cultural, acá la tenemos. Entonces, bueno, estamos trabajamos lo que se pudo en el Senado para patearlo para adelante. Poco se logró porque el gobierno amenazaba que si la ley no salía como salía, iba a venir un decreto, lo iban a sacar todo por decreto. Y bueno, todo tenía el apuro, porque ni bien se aprobó la ley en el Senado, a las 48 horas salió la aprobación de la fusión de Telecom Cablevisión, y entonces todo empieza a ir cerrando, ¿no? De cómo va a quedar el conglomerado de las telecomunicaciones y de los contenidos. Entonces el panorama es complicado, realmente es complicado, laboral, socioculturalmente para como ciudadano también, ¿viste? Porque vos vas a estar merced a... Está bien que hoy uno dice, me meto en los contenidos, veo como yo quiero, pero si no tenemos contenidos locales, lo único que vamos a poder ver es La Casa de Papel y todo lo que viene de afuera. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Si esos estados o esa producción de contenidos del extranjero, como España, que te manda 7 series, ¿viste? Y están todas colgadas, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿$1 a 100 mangos para ser competitivos salarialmente? Que es lo que a veces las empresas locales te dicen, no podemos funcionar por los salarios. ¿Qué salario? ¿Qué se jode, muchachos? No es un tema de salario es un tema de producción y de cómo competimos con los medios internacionales. Entonces, bueno, para nosotros el trabajo que hoy tenemos es, si bien hay algún trabajo, como estamos diciendo, que las multinacionales están produciendo, porque Telefe este año está haciendo 3 tiras, eso ha permitido que dejemos de pensar en retiro voluntario, prejubilatorio y todas las cosas estas que vienen aparejadas con la falta de trabajo. Polka va a estar funcionando bastante a full, y alguna que otra que podemos ver en la televisión underground con El Marginal y la nueva que va a salir ahora, en la televisión pública, teniendo una televisión pública que realmente está capacitada para la producción. Y sin embargo no estamos haciendo nada. Nada estamos haciendo. Cuando hablamos de Paca Paca y Encuentro, tampoco estamos haciendo nada, ni las pymes están produciendo. A pesar de que tenemos una nueva empresa de medios públicos que está regenteando las nuevas señales, la producción brilla por su ausencia. Entonces tenemos un panorama realmente complicado. Y sobre todo, si empezamos a pensar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional trae más ajuste, ¿por dónde se va a viabilizar el trabajo? Si lo único que vemos es compañeros despedidos en Tela, compañeros despedidos en la televisión pública, compañeros en Encuentro, que se achica todo. Entonces, ¿el negocio por dónde va a pasar? ¿A dónde va a terminar esto? Entonces, bueno, nosotros entendemos que tenemos que trabajar con la multisectorial, tratando de incentivar a través de legislaciones, de tratar de lograr que el Estado realmente tenga un rol activo para la producción, tratar de que la ley corta realmente tenga otro aspecto y otro, porque ya al no tener el satélite abierto, por lo menos hasta el 2020, ya deja de ser interesante para las telefónicas, y eso va a producir por lo menos que tengan que invertir en fibra. Pero también tenemos que lograr que la ley de las tecnologías o la ley de la convergencia realmente lleve adentro el tema de los contenidos y de la regulación de los medios, muchachos. Si no, va a quedar todo nuevamente librado al mercado, y al no tener regulaciones esa ley, no vamos a poder regular los contenidos como queremos regularlo, con la cuota de pantalla, con la producción nacional, que Netflix pague impuestos, que Netflix tenga la obligatoriedad de producir en el país, que apenas hace una tira. Entonces me parece que pasa por las regulaciones y por cómo nosotros vamos a trabajar en el Poder Legislativo, porque ya sabemos lo que piensa el gobierno del mercado. Entonces, si no logramos a través del Congreso poder tener una legislación y una regulación de las dos leyes convergentes, vamos a estar en serios problemas, y yo creo que nosotros como sindicato y como trabajadores realmente vamos a seguir corriendo atrás de la pelota, tratando de evitar despidos o tratando de negociar mejores indemnizaciones. Y nos parece que ese no es el camino. Así que tenemos un gran trabajo por delante. Gracias. Muy bien.
corta porque juega San Lorenzo. Hugo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, creo que el Chavo hizo una descripción que desde ya no es alentadora, pero es lo que hay. Esto es lo que está sucediendo. La revista Barcelona hace un par de años largos una vez sacó un título en la tapa que sería muy apropiado para lo que estamos viviendo ahora. Decía grande, último momento, ya se distribuyó la riqueza, y abajo más chiquito agregaba, el problema es que no alcanza para los pobres. Que yo creo que es lo que está pasando hoy en nuestro país. No es que no hay riqueza, hay riqueza. El problema es que han tomado el Estado de rehén de grupos muy poderosos que están haciendo que esa riqueza vaya a sectores muy claramente definibles, es decir, los dueños de las compañías energéticas, los que están en el negocio financiero, parte en los agronegocios y poco más. Esos son los que están ganando con la crisis y son los que están ganando con la ausencia del Estado, que en realidad no es un Estado ausente, sino que es un Estado presente, pero para favorecer a unos pocos. Porque si fuese un Estado ausente, por ahí las cosas hubiesen seguido su curso. Pero es un Estado que pegó un volantazo muy fuerte, desarticuló lo que había, está dejando un cráter. Corremos el riesgo, si esto se extendiera por una década, que en lugar de la Argentina quede un gran cráter que limite con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, y eso sea todo lo que tengamos. Esto deviene de una concepción que es muy clara, es decir, hay dos proyectos claramente confrontados en la historia de nuestro país, históricamente y de manera recurrente. Aquellos que pensamos que tiene que haber un Estado capaz de intervenir en la definición de las relaciones entre los sectores de poder para incidir con políticas públicas en salvaguarda de los que son más débiles en esta historia. Y los que son más débiles en esta historia somos la inmensa mayoría, porque si lo tuviéramos que traducir en números, los dueños de la Argentina, los dueños con mayúscula de la Argentina, son muy pocos, demasiado pocos para todo lo que se llevan. Y el resto somos los que la vemos desde abajo, somos los que la sufrimos. El planteo de ellos es que ellos son el futuro, porque nos señalan un mundo donde definitivamente los estados tienden a desaparecer, donde el mercado, como decía el Chavo, establece las reglas de juego, donde el libre albedrío del capital, que como le dicen ahora es gaseoso, se va de un país al otro, entra, sale, esos son los que determinan las reglas del juego. Y eso es toda una gran mentira, una gran mentira. Como fue una gran mentira la lluvia de inversores. Porque si hubiese habido esa lluvia de inversores, con los talentos que tenemos en este país, desde el punto de vista de la creación de contenidos de ficción, nosotros hubiésemos tenido un montón de inversores extranjeros que hubiesen venido a la Argentina, y eso no existe. Ni los inversores, ni los brotes verdes, ni nada de eso que han ido generando con la política que está
puntillosamente estudiada por expertos en el manejo de la opinión pública, que es generar siempre la expectativa un poco más adelante. Ustedes vieron cómo repiten la frase, bueno, lo mejor está por venir, o lo peor ya está pasando, o tenemos la luz delante del túnel, y todo ese tipo de frases que se repiten una y otra vez. Yo creo que evidentemente nuestro país, lo decía el Chavo, es decir, que una ficción como El Marginal tenga desde la televisión pública el nivel de audiencia de un partido de fútbol importante, porque para dimensionar es prácticamente un clásico el nivel de audiencia que tiene esta serie, evidentemente habla a las claras de que nosotros, si tuviésemos ese apoyo del Estado, que es imprescindible para que ese tipo de producciones se puedan generar, porque todos los países, y el ejemplo de Canadá, que es un país capitalista, que no es un país ni socialista ni del tercer mundo. Canadá es un país capitalista pero el Estado tiene presencia, hay políticas públicas. Y para todo tiene que haber políticas públicas. No hay ningún ámbito de la vida de una sociedad que puede estar fuera de esto. A veces en los debates que tenemos en el Congreso miran como si plantear que para que haya producción cinematográfica tiene que haber presencia del Estado a través de políticas públicas, y te miran como diciendo, este es una bestia, no entiende nada, como algo que tiene que ver con la creación del espíritu humano, de los grandes productores, los grandes talentos no necesitan al Estado. Eso es toda una gran mentira. Bergman no hubiese existido si no hubiese habido políticas públicas. Parezco el que dijo que Vivaldi no hubiese existido si la mamá... Pero bueno, pero es la idea. Bergman no hubiese existido. Y yo creo que lo único alentador de todo esto es que a lo sumo van a seguir haciendo daño hasta el 2019. Ojalá terminen su mandato, lo hablábamos antes de entrar acá, ojalá terminen su mandato. Siempre que no terminaron sus mandatos, la sangre la pusimos los más débiles, los trabajadores. Hoy les decía a la mañana, en la reunión que tuvimos de la comisión que reformaba el Código Penal, no conozco ningún empresario, ningún dirigente de la sociedad rural, ningún gran capitalista que haya caído en la calle defendiendo la democracia. No conozco ninguno, ni ninguno de nosotros conoce. Sí conocemos algunos apellidos que estuvieron del otro lado, del lado de los que ponían las armas o apañaban a los que disparaban, pero no conozco al revés no hay. Entonces, que termine su mandato, pero creo que tenemos claro que no tenemos destino. Si esta política perdurara en el tiempo, no tendríamos destino, ni en el plano de la creación artística, ni en el plano de la educación, ni en el de la salud, ni en el de la investigación científico-tecnológica, ni en ninguno. En ninguno. No puede existir un país con ausencia permanente y sistemática de políticas públicas. La ley corta esta que planteaba el Chavo, en realidad es una ley
corta de ideas. Es decir, lo único que tiene la ley esta es la expresión casi telegráfica de los intereses y del mandato de las multinacionales para apropiarse como si fuera en un asalto de codicia de lo que todavía queda en pie y se pueden llevar. Ahora resulta que ellos reclaman que los satélites que el Estado construyó, cuando algunos decían, ¿para qué mandan heladeras al espacio? ¿Para qué sirve mandar heladeras para el espacio? Pero el otro día venían todos a reclamar, no, el espectro tiene que estar garantizado para todos los que quieran estar, para todos los que estén en condiciones de apropiárselo. Porque después, como decía el Chavo, la producción en las provincias, la existencia de voces en las provincias, de actores, de producciones, si te he visto no me acuerdo, y nadie se preocupa. Por eso, ¿en qué creo? ¿En qué punto soy optimista? En que hemos pasado cosas peores que esta y sobrevivimos, mucho peor que esta, y sobrevivimos. Y lo pudimos hacer construyendo creativamente asociaciones, uniones que permitieron organizar la demanda y la lucha de nuestro pueblo. Con el gran soporte de la central sindical, en su momento histórica, la CGT, después la CTA, los organismos de derechos humanos, los argentinos somos capaces de sobrevivir en condiciones absolutamente impiadosas. Yo sé que una cosa es decirlo acá y otra cosa es ir al fondo de González Catán a esta hora y ver cómo está sufriendo nuestro pueblo. Soy absolutamente consciente de eso, pero creo que tenemos que hacer una nueva apuesta a la construcción de ese pueblo organizado que pueda expresarse en la calle. Ustedes no saben, ahora que me toca estar del lado de adentro del Congreso y otra vez del lado de afuera, cuánto pesa el afuera en este tipo de discusiones. Cuando el pueblo está en la calle, yo le puedo asegurar que hay muchos que sienten que les tiembla el piso debajo de los pies. Cuando las discusiones se dan a puerta cerrada, vienen con los cuchillos afilados y te cortan en tirista. Son linces. Te roban las medias con los zapatos puestos y no te enterás, porque en eso son especialistas. Están adiestrados para el negocio corto, rápido y efectivo. Ahora, para gobernar un país con políticas públicas que piensen el corto, el mediano y el largo plazo, de eso nada. Y lo están demostrando. Lo están demostrando con esta errática situación en la que vamos a los tumbos echándole la culpa a las tormentas, a los turcos, a cualquiera que pase por lejos del lugar donde ellos toman las decisiones. Y por último, hacer un reconocimiento a este esfuerzo, a esta convocatoria, a esta voluntad de no rendirse ante el avasallamiento de lo que los poderosos quieren imponer como lo natural. Lo natural es que nos olvidemos de que nos podemos juntar, de que podemos debatir, de que tenemos derecho nosotros a expresar nuestra voz disidente frente a la de ellos, las grandes compañías y multinacionales, los grandes grupos que se creen con el derecho absoluto a decidir sobre el tema de la cultura, sobre el tema de la generación de contenidos, de la información, del manejo de las pantallas, del manejo de la vida que tiene que ver con la creación, con la información. Y así en todos los planos. Yo creo que es muy importante esta iniciativa, que es muy importante que se junten los sindicatos que representan a los trabajadores con los sindicatos que representan a los compañeros de SICA, los de actores,
Es muy importante esa unión, es muy importante que por primera vez los guionistas, los creadores agrupados también formen parte de esta alianza, lo mismo que los directores. Tiene que ser una especie de articulación fuerte que sea capaz de resistir y de construir un proyecto de salida de esta crisis de orfandad y de vaciamiento generada por los grupos del poder económico que se quieren quedar con todo, que nos permita encontrar el camino de salida. Y el camino de salida, estoy seguro, que nos está esperando en el 2019. Estoy seguro porque los pueblos no se suicidan. La experiencia permitió a muchos que en su momento habrán pensado que esta gente era una alternativa a darse cuenta de lo que son. Y por eso confío, por eso soy optimista y por eso creo que hay que alentar este espacio para generar las propuestas que nos permitan hoy resistir y mañana volver a construir una realidad que habrá tenido errores, porque hoy nos quieren convencer de que lo que hubo entre el 2003 y el 2015 fue una suerte de asociación ilícita y que algunas cosas que se hacían eran simplemente para tener una coartada, para seguir sacando plata y llevándose toda esta historia que armaron. Hubo un proyecto nacional y popular. Yo no voy a enumerar la cantidad de cosas que se hicieron, pero en el terreno de la cultura como en el de la educación se hicieron muchas y muy importantes. Nosotros conocimos derechos que no teníamos. Los trabajadores de la educación no teníamos paritaria, ahora tampoco la tenemos. Vino este señor y decidió que no teníamos más paritaria, pero logramos esa conquista. Y los actores lograron muchas conquistas de ese tipo. Y también aquellos que escriben, los libretistas, los guionistas, los creativos. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que seguir recorriendo este camino en un momento difícil, pero también sabiendo que van a venir tiempos mejores y que los tenemos que construir en esta etapa con la lucha. Termino agradeciendo a los compañeros actores y actrices, al sindicato que los representa, porque el 9 de julio, el 25 de mayo, cuando fueron los rostros que elegimos para convocar a esos extraordinarios actos que seguramente se van a volver a repetir, fueron particularmente castigados. El gobierno los quiso tomar en parte para negar que esa convocatoria surgía de una gran articulación social. Entonces decían, el acto que convocaron los actores, las actrices, como si, bueno, si los compañeros tienen esa capacidad de convocatoria, desde ya que vamos a apostar a ello. Pero lo hacían para dañarlos, para dañar la convocatoria en el sentido de querer deslegitimar a compañeras y compañeros que dieron una gran mano, así que lo quería agradecer en este ámbito. Gracias. Gracias. Gracias, Hugo. Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ver si puedo colocar una intervención que esté a mitad de camino de la del Chavo y Hugo. En mi caso, yo soy comunicador social y enseño comunicación. De hecho, estoy a cargo de la Cátedra de Comunicación Política y Comunicación. Pero al Congreso llegué no como comunicador, sino como dirigente sindical, como trabajador. Y mi compromiso fue representar a los trabajadores y las trabajadoras en el Congreso. De todos modos, integro las comisiones, no solo la de Educación y Ciencia,
tecnología con Hugo, sino también la de comunicaciones, libertad de expresión y la bicameral, como bien decían hace un rato. En buena medida me tocó heredar en el Congreso las tareas que venía llevando adelante Liliana Masure, que no sé si ahora no la veo en el público, de doméstica, pero incluso hasta que me tocó la misma oficina que tenía Liliana y no tuve oportunidad de decirle que hoy logramos que se aprobara en una de las comisiones un proyecto que había sido de Liliana y que yo retomé para que se declarara el 5 de abril como Día de las Radios Universitarias. Una de las poquitas cosas que podemos arrancar, porque en verdad hemos presentado muchos proyectos que venían en continuación con lo que había hecho Liliana. Por ejemplo, de publicidad oficial, para que no exista un registro de medios y se distribuya de manera equitativa la publicidad oficial, pero sobre todo reservando un 20% para aquellos medios comunitarios, cooperativos, que no logramos que se trate, o incluso ampliar las funciones de la Defensoría del Público para que también pueda cubrir a los usuarios de TICs, tampoco logramos que se discuta. Es decir que diría yo que estamos en una etapa en el Congreso que también es a la defensiva, no una etapa de construcción. Nos tocó tener que escucharlo a Lombardi en la comisión, explicar las grandes cosas que están haciendo en Telam y por qué allí solo trabajaban vagos y cucas y cosas por el estilo, ¿no? Maltratando a la gran mayoría de los trabajadores, en este caso periodistas. La verdad que es doloroso y vergonzoso tener que estar en el Congreso haciendo ese tipo de cosas, pero bueno, es lo que nos tocó y lo hacemos con gusto también. Yo creo que un poco de la ley corta habló el Chavo. Me parece que hoy estamos en ese sentido a la defensiva, porque los proyectos que llegan son todos proyectos que lo que buscan es hacer negocios y garantizar negocios para las corporaciones, sobre todo las corporaciones transnacionales. Si uno agarra el proyecto de ley corta y en vez de leer el articulado, lee la fundamentación de la ley, lo único que les preocupa es que quede bien en claro que las comunicaciones son un producto que se mercantiliza, y eso es todo, ¿no? Todo está en línea con la competencia, la competitividad, todo está en línea con la Organización Mundial del Comercio, nada de la UNESCO, nada de diversidad cultural, nada de respeto a los derechos que tenemos a la comunicación, a la información, a la diversidad, a la pluralidad de voces, absolutamente nada. Y tuvimos que escuchar ayer a las partes de las corporaciones que se sienten destratadas por el gobierno, porque es cierto, por un lado fusionan a Clarín y Clarín fusiona dos empresas de la que era accionista, y el proyecto de ley, entonces las telefónicas que quedan afuera vienen a reclamar al Congreso que les demos un trato igualitario, que es igualitario al de Clarín, no igualitario para el conjunto de los que producen y trabajan en el sector. Y la verdad que no es difícil salir del asombro que nos produce, en vez de estar legislando a favor del pueblo, tratando de intervenir entre los negocios que tienen las corporaciones transnacionales en la Argentina. Esa es la real situación en la que estamos hoy en el Congreso. Entonces yo pensaba que obviamente hay una cantidad de temas que nosotros tenemos que tratar de mantener sobre la mesa y discutir, porque son importantes no solo para los trabajadores y las trabajadoras, sino para el conjunto de los argentinos y argentinas. Yo creo que hay temas que no podemos soslayar, se mencionaron aquí, pero el hecho de la importancia simbólica y estratégica que tiene la producción audiovisual en la Argentina, lo decía el Chavo, no solo porque da trabajo, sino porque fortalece nuestra propia identidad, y no solo en un sentido centralista o unitario, como ocurre con casi todo, sino con un sentido de producción federal. Yo vengo de Córdoba y todos los años que pasaron hubo un crecimiento y un florecimiento de la producción audiovisual en Córdoba que fue muy, muy importante, y pude ver, yo tengo un pasado que, además de ser dirigente sindical o diputado, he sido payaso durante bastante tiempo y conozco muchos actores que
encontraba yo en pequeñas salas de teatro o en talleres de teatro que tenían trabajo registrado, tenían trabajo con aportes, tenían trabajo con salarios dignos, aún sabiendo todas las dificultades en las que estábamos, ¿no? Hoy de vuelta hemos retrocedido una cantidad increíble de años en relación a derechos que parecían que los teníamos allí ganados para siempre y que rápidamente los perdimos. Y algo de eso voy a retomar un poquito más adelante. Por eso digo esto de regular los contenidos, cuota de pantalla, tarifa social, son cosas que hay que discutir porque en esta convergencia tecnológica, fíjense que tenemos mucha discusión sobre el problema de las tarifas energéticas, sobre el problema de los alquileres, pero no logramos poner en foco lo que nos cuesta acceder a los servicios de telecomunicaciones. Yo les propongo que piensen cuánto es que gastan en su familia para tener teléfono fijo, teléfono móvil, internet, cable, qué porción del ingreso familiar se destina a recibir un servicio de mediana calidad de esas empresas que además están cartelizadas, porque allí donde no tienen competencia te clavan cualquier precio, y vos podés ver incluso en su misma página que en aquellos lugares donde existen cooperativas que trabajan a mejores precios te cobran la mitad del servicio que lo que te están cobrando en las provincias donde no tienen competencia. Es decir, que si pueden trabajar a la mitad de precio, ¿por qué nos están cobrando el doble en otros lugares? Y de eso esta ley no tiene absolutamente nada, ni hay ninguna preocupación. Y de hecho, todas las ideas que tienen es que si pudieran acceder a todas las frecuencias que tenemos reservadas para que se haga cargo ARSAT, y el Estado con un sentido federal, con empresas no lucrativas o con estados provinciales o municipales, quieren apropiarse porque ellos dicen lo que nos demandan es más velocidad y lo que queremos es ofrecer más ancho de banda y pareciera que esa sería la solución. En un mundo ideal, porque yo creo que para que funcionara bien eso, primero habría que garantizar que todos tuviéramos un montón de guita y ganáramos buenos salarios, porque solamente se puede acceder a esos anchos de banda y a esa velocidad que ofrecen si tenés la guita para pagarlo, porque si no, no existe. Yo contaba, ayer vivo en Córdoba, en una ciudad que está a 20 kilómetros de Córdoba capital. No tengo cable, no hay internet, lo único que podés ver es por DirecTV y por lo tanto es imposible acceder a ninguno de los canales de producción local ni recibir noticias, no digo locales del municipio en el que vivo, que ya sería tal vez demasiada exigencia, sino siquiera las noticias provinciales que producen el canal universitario, que la ley obliga a que esté allí, pero tampoco le dan bolilla, o a los canales existentes en la provincia. O sea que los problemas que tenemos en verdad son graves y ellos solo están pensando en cómo mejoran sus negocios y sus planes de negocios, y en todo caso dicen esta ley no nos conviene, así que vamos a ir a hacer negocios a otro país, como si nosotros tuviéramos la única preocupación en el Congreso es garantizarle buenos negocios a los grupos monopólicos transnacionales. Entonces yo decía que ¿por qué me parece esta cosa a mitad de camino? Porque yo creo que nosotros tenemos que pensar es cuáles son nuestras tareas, qué es lo que podemos hacer hoy, no solo quedarnos en el relato de los muchos problemas que tenemos y lo mal que la estamos pasando, sino en verdad, porque yo también, igual que Hugo, tengo esperanza en lo que seamos capaces de producir en la Argentina y sobre todo tengo esperanza en lo que pueden producir los trabajadores y las trabajadoras organizadas, el movimiento sindical, los movimientos sociales, muchas organizaciones, muchos sectores que están dando hoy unas peleas que por supuesto están invisibilizadas en los grandes medios, pero que existen. El malestar creciente que hay con el gobierno nacional tiene que ver y es producto de esa lucha que venimos sosteniendo desde el 10 de diciembre o desde el 11 de diciembre del 2015, contra los tarifazos, contra la suba de precios, contra las privatizaciones, contra la destrucción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la pelea que dan las mujeres con el paro de mujeres. En fin, las muchas peleas que existen. Yo creo que nosotros tenemos que poder focalizar el alto grado de pelea social que hoy existe en toda la Argentina, que es muy importante y es creciente, porque si nosotros vemos la televisión, solo nos quedamos un poco con la idea esta que viene muy bien a este gobierno de gerentes,
pero de gerentes de transnacionales, que es que ellos hicieron algo que fue muy difícil de entender hoy, ¿no? Pero nos prometieron que íbamos a estar mejor y muchos argentinos creyeron que efectivamente eso era posible, que no se iba a perder nada de lo que habíamos perdido y se podía estar mejor. Yo entiendo que es una decisión genuina y honesta de cada uno de los votantes que pensó que si le prometían que iba a estar mejor, creyó que podía estar mejor. Me parece que enojarnos con esos votantes es una equivocación. Lo que nosotros nos tenemos que enojar son con aquellos que nos prometieron que íbamos a estar mejor y luego no cumplieron. Por eso digo que nosotros tenemos que dejar de pensar únicamente como votantes, porque entonces, si solo pensamos como votantes, estamos a la espera de que exista una oferta política capaz de terminar con esta política de ajuste y nos ofrezca una política de la producción, de la inclusión, del desarrollo y demás. Y la verdad es que si se lo dejamos únicamente a los políticos en el sentido profesional, estamos perdidos. De verdad, se los digo, yo creo que solamente eso lo vamos a poder cambiar y van a existir esas ofertas populares, esas ofertas electorales, si nuestro pueblo se moviliza, como bien decía Hugo. Si hay algo que nos quedó claro en el Congreso es que cuando hay movilización en la calle, las posibilidades de que la oposición articule y derrote los proyectos del oficialismo es porque hay movilización en la calle. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Pero además porque históricamente ha sido así. Yo pienso que el momento, tal vez la edad de oro del audiovisual en la Argentina, hay que ubicarla en el periodo del primer peronismo, en los gobiernos de Perón. Y ahí tenía que ver con una fuerte articulación de los productores con los trabajadores y con los públicos, ¿no? El acceso al cine barato más los subsidios a la producción nacional hicieron y la pelea contra los distribuidores. Finalmente siempre estamos más o menos en la misma pelea. Nunca hubo tanta producción de películas como en esa época, ni se ganaron tan buenos sueldos como en esa época, porque efectivamente había un Estado que se preocupaba de regular esos negocios. Y nosotros necesitamos volver a una situación de ese tipo. Y esa alianza hay que construirla por abajo para que luego pueda ser expresada a través de un gobierno. No podemos esperar que haya una oferta electoral que diga nosotros vamos a trabajar para fomentar la producción, para que se respeten los derechos que tienen los ciudadanos ante los medios, sino que los ciudadanos, los productores, las organizaciones tenemos que trabajar esa articulación. Yo creo que la multisectorial que aquí construyeron es parte de ese camino que tenemos que dar. Y sobre todo, y con eso voy terminando, tiene que ver con no distanciarnos de la política, los ciudadanos de la política, ¿no? Este gobierno, si le va mal, la primera conclusión que esperan que saquen la gran mayoría de los argentinos es que al final todos los políticos son una mierda. ¿Sí? Contra esa idea es la que nosotros tenemos que trabajar, organizarnos y movilizarnos. No es cierto que todos los políticos sean iguales. Eso es una mentira y de hecho cada vez que no tuvimos política, los que hemos perdido hemos sido los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, participar, involucrarnos, movilizar, participar de la protesta social que organizan los sindicatos y los movimientos sociales es una clave. Hoy, ganar la calle, creo yo, que es un imperativo para todos aquellos que querramos defender nuestros derechos y que querramos construir una alternativa. Si nosotros podemos enfrentar estas políticas en la calle, más temprano que tarde tenemos la alternativa política. Yo no tengo ninguna duda. Y para eso necesitamos sindicatos fuertes, porque lo que hay también es una política de descrédito de las organizaciones sindicales. Todo el tiempo nos muestran 1, 2, 3 dirigentes sindicales corruptos y con eso nos quieren hacer creer que todo el movimiento obrero tiene las mismas características. Y la verdad que cuando uno se mete en el universo sindical, en cualquiera de las centrales, ve a los dirigentes de segunda y tercera línea y son todos laburantes que cumplen su jornada de laburo, que después agregan tiempo para ir
a laburar al sindicato por el resto. No son vagos que viven en country, que la tienen atada y que viajan con el presidente por el mundo. Ese es un puñado muy chiquito de dirigentes. Nosotros tenemos un país con un altísimo grado de sindicalización. Yo creo que no existe otro país en el mundo como la Argentina y eso es una de las conquistas de nuestro movimiento obrero. Yo creo que un movimiento obrero fuerte como el que tiene la Argentina y que hayamos sido capaces de juzgar a las juntas militares y a todos los genocidas hace un diferencial de la Argentina para el resto de Latinoamérica y diría en buena parte del planeta. Y yo creo que esta onda que atraviesa hoy toda Latinoamérica, donde trabajan juntos las corporaciones mediáticas, la corporación judicial y las corporaciones financieras para derribar gobiernos populares, yo creo que va a tener en la Argentina el punto de resistencia más alto. Y yo creo que si nosotros somos capaces de, a esa resistencia en la calle, ponerle una propuesta alternativa para un gobierno popular, vamos a hacer una de las tareas más importantes para revertir este ciclo en toda América Latina. Y yo creo que los argentinos y las argentinas tenemos una historia riquísima en este sentido y todo el mundo de la producción audiovisual tiene un papel estratégico en esto, porque mostrarnos no como un pueblo sumiso, sino como un pueblo que defiende sus derechos y permitir que eso se pueda ver en las pantallas y que podamos reconocernos ahí como ciudadanos con derechos, con capacidad para pelear y defender nuestros derechos, es una clave en la cual necesitamos trabajar juntos, las organizaciones sindicales y los productores de medios audiovisuales. Así que con esta idea y con este optimismo que tenemos los que nos toca pelear en la calle para defender los derechos, los felicito por haber hecho esta actividad. Cuenten con nosotros en el Congreso para defendernos frente a las grandes corporaciones, pero también invitarlos a que nos encontremos en la calle, porque va a ser en la calle donde vamos a encontrar la salida. Muchas gracias. Les cuento una cosita brevemente que tiene que ver un poco con lo que decían los compañeros y con lo que decía Hugo. El Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, SICA, cumple 70 años, ahora el 7 de septiembre. Bueno, actores cumple 100, ¿no? Pero, ¿no? Bueno. SICA cumple 70 años y bueno, aunque a algunos les gustaría jubilarnos, no tenemos esa idea. Y pensaba en lo que decía Hugo y yo me había notado acá que a lo largo de la historia de SICA, también un poco lo que citaba Pablo, las cosas que tuvo que enfrentar el sindicato, ¿no? En los 40 se trabajaban jornadas de 20 horas, sin descanso, sin horas de comida, ni pago de horas extras. Era muy usual en esa época ver a los trabajadores dormir en los estudios para seguir trabajando el día siguiente, ¿no? Después vino la crisis de la provisión de material fílmico, que decía Pablo, eliminación del fomento de la producción local, el boicot a la exhibición de cine nacional, más acá las dictaduras militares, la hiperinflación, la flexibilización laboral, mucho más acá las cooperativas fraudulentas que enfrentamos y logramos derrotar. Y frente a esto los trabajadores organizados respondieron en su historia con agrupación, con organización, con movilización, con medida de fuerza, con convenios colectivos, con homologación de salarios, con acción política en los lugares donde hay que hacerla. Así se consiguió, por ejemplo, la ley de cine, que protege, aún en tiempos donde las administraciones políticas quieren ir por otro lado, la ley nos cuida, nos protege, es más difícil de desarmar, ¿no? La televisión eso no lo tiene. Y así logramos también apoyar y que se siga fomentando las políticas públicas. En la mesa anterior, el diputado Grandinetti traducía la crisis como una oportunidad, ¿no? Y Daniel Filmus decía que un poco lo que decían los compañeros, ¿no? Que lo que empuja las leyes es el movimiento. Así que, bueno, gracias por venir y yo digo que sigamos haciendo nuestra parte. Gracias, compañeros y compañeras.